En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es sábado 4 de enero de 2020. Empezamos la emisión 18.746 en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando marcar por teléfono tomaba una eternidad. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El 1 de mayo de 2020, el Noticiero Económico Antioqueño completará 45 años de existencia. En esta emisión continuaremos con la serie de entrevistas de Año Nuevo, en nombre de Grup CEP y Musa. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso IMUSA y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Grup CEP Colombia, apoyando a los colombianos. El periodista Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín conducen la entrevista de hoy. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos en la serie de Año Nuevo con una invitada que no habíamos tenido en esta serie y que lo hacemos por varios motivos, pero entre otros porque en Medellín y Antioquia pues hay nuevas administraciones y ella, sobre todo sobre Medellín, tiene una perspectiva de la evolución de ciudad, de los desafíos y retos de ciudad para los próximos años. Es Piedad Patricia Restrepo, la directora de Medellín. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Piedad Patricia, y comencemos por, digamos, lo positivo, después de mirar, de hacerle seguimiento durante más de 10 años a los principales indicadores de la ciudad. ¿En qué ha avanzado Medellín? ¿Cuáles son los progresos de ciudad en todo este tiempo? Bienvenida, buenos días, feliz año para usted y para su familia y colaboradores. Muchas gracias, Douglas, por la invitación. Buenos días a los oyentes y un feliz año también. Bueno, nosotros estamos haciendo análisis y seguimiento a la calidad de vida desde el año 2006 en la ciudad de Medellín. Más recientemente estamos trabajando temas metropolitanos, donde también tenemos información valiosa para compartir. Nuestra línea de base arranca en el 2004 y tenemos ya, digamos, una imagen sobre cuáles han sido esos mayores avances y también dónde hay retos permanentes en la ciudad y la región. Lo primero es que hemos evidenciado un avance muy importante en materia de reducción de la pobreza y la pobreza extrema. La ciudad y también el país apostaron a la focalización de programas sociales para las poblaciones más vulnerables. Efectivamente, en Medellín, a partir del 2004 se gesta un piloto pequeñito de atención a las poblaciones más vulnerables y luego este programa se implementa, se denominó Medellín Solidaria, más recientemente ha sido denominado como Familia Medellín, con alcances variados, pero estamos hablando de más o menos entre 45.000 y 55.000 familias atendidas bajo un enfoque integral. Un enfoque de capacidades muy al estilo del economista Amartya Sen, que entiende que para salir de esa pobreza extrema de forma sostenible tienes que crear capacidades al interior de los hogares. No simplemente se trata de un subsidio, incluso de un subsidio condicionado, sino de crear esas capacidades y acercar los servicios del Estado, en este caso del gobierno municipal, a esas familias que en muchos casos ni siquiera conocían cuáles eran sus derechos y cómo eran las rutas de acceso a esos bienes y servicios que ofrece el gobierno local. Ahí entonces hemos identificado mayores ganancias en lo que tiene que ver con pobreza y más recientemente vemos que hay dificultades para hacer
sostenible la caída en la pobreza extrema, sobre todo cuando tenemos factores macroeconómicos tipo menor crecimiento económico, etcétera, menor inversión social de parte del gobierno nacional, impacta lo local y hace que esa salida de la pobreza extrema sea más compleja en términos tanto porcentuales como absolutos. Esa sería una. Diría que complementariamente los mayores avances se han dado en coberturas en los servicios básicos, estamos hablando de educación, de salud y de servicios públicos domiciliarios. Ahí la ciudad ha avanzado, lo ha hecho de forma permanente. No es lo mismo analizar cómo eran esas tasas de cobertura para los diferentes niveles educativos en 2004 a cómo estamos cerrando el 2019 en esas coberturas. Claramente ha habido una mejora en la cobertura en el acceso a educación. Adicionalmente, en salud no es lo mismo mirar cómo estábamos en 2004 en materia de aseguramiento en salud. Ahora estamos hablando casi que de un aseguramiento universal. Estamos hablando de más del 95% de personas aseguradas, ya sea en el régimen subsidiado o en el contributivo. Y además, no solo eso, sino también un alto acceso. ¿Qué significa eso? Que no solo es la cobertura, que yo tengo aseguramiento, sino si accedo efectivamente a los servicios de salud o no. Y ahí en la ciudad hemos estado hablando entre un 92 y un 95%, de acuerdo a nuestra encuesta de percepción, donde le preguntamos al ciudadano primero si está asegurado y luego si en el último año requirió algún servicio de salud, si accedió efectivamente o no. Estamos con altas tasas de acceso a los servicios de salud, eso es una ganancia. Igual en servicios públicos domiciliarios, que además de tener una alta satisfacción, así reportado en nuestra encuesta de percepción ciudadana, principalmente para gas domiciliario, que ha ocupado el primer lugar, energía, acueducto y alcantarillado, por encima del 90%. También hemos evidenciado que ha habido un aumento de esas coberturas de todos los servicios públicos domiciliarios y más especialmente en estos 4 últimos años, digamos que habíamos tenido un estancamiento, en estos 4 últimos años hubo una propuesta de gobierno denominada Unidos por el Agua, que ha permitido evidenciar también incrementos en la cobertura de acueducto y alcantarillado. Esto, digamos, es muy positivo. Yo resumiría ahí los grandes avances de la ciudad y ya empezaríamos a complementar con los retos y los desafíos que vemos en cada uno de estos casos también. Antes de entrar a esa parte, Piedad, pues valdría la pena detenerse el por qué hemos avanzado y como copiar, pues tener en cuenta esa experiencia, esas motivaciones, el por qué hemos avanzado para enfrentar los retos. ¿Cuál es el análisis al respecto de Medellín? ¿Cómo vamos? Muy bien, yo creo que no podemos olvidar que no somos una isla, estamos dentro de un país, Colombia, donde hay políticas de orden nacional que impactan lo local. Eso es evidente en salud, es decir, no podemos obviar que la ley que permitió asegurarnos en salud con una meta de cobertura universal, pues en lo local se vio reflejado, con una apuesta que ya podríamos ver luego en términos de cómo es esa atención, cómo funciona acá la infraestructura, que es una de las infraestructuras más importantes en lo local para el país. Entonces ya podríamos mirar como esas apuestas locales, pero en general hay que mirar que también hay unas apuestas de orden nacional para mejorar esas coberturas que se concretan en lo local. Recordemos que la ciudad recibe, como cualquier otro municipio de Colombia, recursos por el SGP, por el Sistema General de Participaciones. Eso de un lado, pero hay otro componente local, yo diría que son 2 componentes muy importantes a tener en cuenta. Uno, el de la continuidad de los principales programas y proyectos. Es un componente muy ganador para avanzar en calidad de vida en la ciudad y eso lo hemos evidenciado. Si yo te hablo hoy, te menciono de Medellín Solidaria, que arranca como un piloto en 2004, pero hoy permanece y muy seguramente el siguiente gobierno con el nuevo alcalde electo lo va a proseguir. Eso habla de una continuidad en los procesos a través de programas y proyectos que están custodiados de alguna manera. Ahorita podríamos hablar del caso que para mí es emblemático y es el ejemplo a seguir con el programa Buen Comienzo de atención integral a la primera infancia, que si tú me dices algo a destacar desde lo local, te hablaría de ese programa. También arranca como un
digamos a una escala pequeña durante el gobierno de Alonso Salazar en el 2008 y empieza a masificarse a partir del 2009 con una meta ambiciosa de atención a población vulnerable en primera infancia del 75%. Entonces, creo que ese componente de continuidad es muy importante y otro componente bien importante es el componente llamado transferencias de empresas públicas de Medellín al municipio. Estamos hablando de más o menos una tercera parte de los recursos propios del municipio provienen de las transferencias de empresas públicas de Medellín y adicionalmente una cuarta parte de los ingresos totales del municipio de Medellín provienen de EPM, o sea, es un peso muy importante. Recordemos que esas transferencias de empresas públicas de Medellín en un 100% se tienen que ir a inversión social, no se van a funcionamiento, no se van a pago de deuda, se van a inversión social y ha sido también un factor determinante para que aquel que viene a la ciudad por primera vez o que ha venido hace ya unos 5 o 10 años siempre vea cambios importantes en la ciudad. Los ven, los observan y dicen esta ciudad está progresando, esta ciudad está mejorando porque claramente esos recursos de EPM están impactando de forma positiva la inversión social por habitante en la ciudad de Medellín. Esos dos componentes yo diría son importantes. Bueno, y hay un tercero. De hecho, nosotros como programa somos fiel reflejo de eso y es un sector privado muy comprometido con el avance en calidad de vida de la ciudad y de la región. Nosotros somos un programa eminentemente privado, los recursos para el funcionamiento de este programa son de 9 entidades de orden privado que están comprometidas de hecho con que el gobierno local lo haga su gestión de forma eficiente y transparente, que es uno de los propósitos de Medellín. ¿Cómo vamos haciendo este seguimiento a los avances en calidad de vida y a los aportes que hace la alcaldía de Medellín a ese avance en calidad de vida? Sin duda, muchos programas que han sido muy importantes para la ciudad han estado bajo la vigilancia o bajo la cooperación del sector privado y ese es un componente que para nosotros puede ser muy paisaje porque lo entendemos, pero cuando vienen organizaciones, empresarios de otras partes de Latinoamérica, para ellos es increíble entender cómo hay esa comunicación entre lo público y lo privado, porque en muchas ciudades de Latinoamérica ese ejercicio de diálogo y de trabajo conjunto no se da. Entonces, la síntesis de esta primera parte de Medellín evidentemente ha avanzado según el programa Medellín Cómo Vamos, sobre todo en reducción de la pobreza y pobreza extrema y en ítems como la salud. Gracias a ¿qué? A transferencias desde el gobierno central, así como a la continuidad de las administraciones con algunos programas. Segundo, a los recursos muy grandes que transfiere EPM al municipio y tercero al compromiso del sector privado. En esta serie de Año Nuevo estamos hablando con Piedad Patricia Restrepo, la directora de Medellín Cómo Vamos, y le cedo el turno en esta entrevista a Jesús Antonio Vargas. Douglas, muchas gracias y doctora Piedad, pues un feliz año. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Ya dejando atrás entonces lo que fue 2019, 2018, en fin, y estos últimos 15 años, entonces, ¿cuál es el foco, cuál es la mirada de Medellín Cómo Vamos pues para esta década que viene? Muy buena pregunta, Jesús Antonio. De nuevo un saludo para ti también y gracias por la invitación. Desde hace 3 años, desde el año 2016, a un año de arrancar esta Agenda Mundial de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa se planteó varias etapas de trabajo conjunto con la administración. ¿En aras de qué? Lo voy a decir de forma muy práctica. La localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad de Medellín. ¿Qué significa eso? Nosotros como programa veníamos haciendo un cruce entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron del 2000 al 2015, y lo que veíamos es que muchas de las metas que se planteó el país para las grandes ciudades se cumplían casi que desde el inicio de la agenda. O sea, las ciudades de mayor nivel de desarrollo en el país, esos objetivos que se planteaba el país no era para ellas, ya los cumplían en la mayoría de los casos. Entonces, el planteamiento que hicimos desde un inicio fue, bueno, ¿qué vamos a hacer para que ciudades como Medellín, con base en esa agenda a la cual Colombia adhirió, sea capaz
de definir unos indicadores propios y unas metas propias al 2030 con este enfoque de desarrollo sostenible en estas tres líneas, la ambiental, la social y la económica. En 2016 hicimos una mesa de trabajo que es un espacio típico de Medellín, como vamos, para el análisis de temas puntuales, y lo que hicimos fue, quisimos hacer como un componente muy pedagógico para que varios grupos de interés se dieran cuenta de que esta agenda existía, y ese fue como un primer paso, y ahí hicimos como la primera conversación con la administración municipal a través de planeación, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para instarlos a hacer este ejercicio de localización. En 2017 nos sentamos junto con ProAntioquia y Planeación Municipal a tratar de idear una metodología. De hecho, recuerdo acá que hubo como una pregunta en la administración si se esperaba el COMPES nacional, que salía el COMPES donde se definían los indicadores y las metas país, y metas regionales, no municipales ni departamentales, sino regionales. Y le dijimos no, porque no sabemos cuándo va a salir. Es decir, hay una fecha, pero a veces se dilata en el tiempo y es una oportunidad desaprovechada. Se arrancó con esa metodología y la administración municipal, liderado por Planeación y la Subdirección de Información, empezaron a generar esa propuesta. Nosotros en 2018 y en este año 2019, en 2018 nuestro informe incluyó unos indicadores trazadores con base en la propuesta de la alcaldía y les empezamos a hacer propuestas y recomendaciones de inclusión de indicadores, de modificación de metas, etc. Y en este año en particular, con información a 31 de diciembre de 2018, el ejercicio fue hacia dónde vamos. Es decir, con una metodología de una fundación internacional y con la organización o la red de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una entidad de orden privado que le hace seguimiento a las metas establecidas por los países, había una metodología no solo de cómo estamos hoy, sino con base en el comportamiento de los últimos 5 años y 5 flechas que determinaban si estaba estancado y en ese sentido no iba a cumplir, si el crecimiento que tenía el indicador no era suficiente para alcanzar la meta al 2030, si el comportamiento era exactamente el que se necesitaba o si incluso el comportamiento era tan bueno que iba a sobrepasar. Hicimos esa metodología para los indicadores a los cuales nosotros le hacemos seguimiento y que estaban incluidos en esa agenda ODS. Así que Jesús, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que el futuro en los próximos 10 años es cómo tenemos una ciudad con un desarrollo más sostenible, en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Este ejercicio lo hicimos y da cosas muy interesantes. Una, por ejemplo, es que somos una sociedad muy desigual, medida por ingresos, y que lamentablemente en los últimos años no vemos una evolución positiva, sino un estancamiento. Ese es uno de los primeros desafíos. Pero digamos que ese es el resultado, mirándolo hacia atrás, de también grandes desigualdades en las oportunidades que le estamos dando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y ahora, si quiere, entramos en detalle sobre los primeros retos que estamos identificando para subsanar esta gran brecha social que tenemos en nuestra ciudad. Pero Piedad, termina siendo muy paradójico, devolviéndonos la respuesta a la primera pregunta, que una ciudad que tiene un sector privado comprometido, que tiene un apalancamiento financiero como el que le da EPM y que tiene, a pesar de las diferencias, continuidad en programas de los gobiernos, esas brechas de desigualdad. Bueno, hay una cosa que nosotros planteamos hace varios informes atrás y que creo que habría que sumarle ahora al tema de la migración venezolana, y es que Medellín ha sido una ciudad atractiva, precisamente por esa capacidad de generación de inversión social por habitante, que ha sido característica y que solamente en los 2 últimos años perdimos el primer puesto con Barranquilla, pero históricamente, desde donde tenemos información para comparar con otras ciudades, lo que hemos evidenciado es que Medellín tiene una gran capacidad de inversión y eso la hace atractiva. Además, ha sido una ciudad también reconocida en muchas instancias garantista de derechos. ¿Eso qué significa? Que ya sea por la búsqueda de oportunidades económicas o ya sea simplemente huyendo de la violencia, Medellín ha sido una ciudad eminentemente receptora. O sea, en el neto, porque también ha sido expulsora, pero ha sido más receptora que expulsora, y nosotros hacíamos unos cálculos aproximados de, en promedio teníamos más de 10.000 personas en el neto llegando a la ciudad. Vuelvo y digo, no podíamos establecer exactamente cuántos eran de violencia y cuántos eran de
generación de oportunidades, la gente buscando oportunidades económicas, pero esa era una realidad de nuestra ciudad, que en los 3 últimos años, parece paradójico, pero es así, por el proceso de paz y de negociación con las FARC, veíamos una reducción en la llegada, pero coincide justamente con el momento que vive Venezuela y la migración venezolana. Ya no estamos teniendo tanta llegada de otros municipios del departamento o de otros departamentos, pero sí de Venezuela. Entonces, eso frena en muchos casos esos buenos resultados de los que yo te hablaba, porque requiere la ciudad mucha más capacidad para invertir en todas estas personas que están llegando y demandando bienes y servicios de la ciudad. O sea que ese ha sido un freno, ha sido como, de alguna manera, un elemento muy importante que hay que tener en cuenta en el análisis. De otro lado, yo creo que lo que ganamos en coberturas no lo hemos ganado en otros aspectos importantes para dar la lucha frente a estas desigualdades sociales, que tiene que ver con la calidad de los servicios ofrecidos. Y ahí podríamos entrar a mirar el primer desafío que nosotros identificamos para este último informe, y es la brecha en el logro escolar entre los chicos de los hogares más pobres frente a los chicos de los hogares con mayores ingresos. Esa brecha en Medellín, comparada con las otras regiones metropolitanas, es la más alta. Estamos hablando de más de 3 años de educación para los jóvenes. Ni siquiera estoy hablando de las personas, digamos, adultos mayores, sino los más jóvenes, los que en este momento deberían estarse educando. Lo que vemos es que hay una gran brecha en ese logro escolar, en esos años de escolaridad. Por ponerles un ejemplo, tomamos hoy a un joven con la misma edad, digamos 20 años, lo llamamos el quintil 1, que es el quintil de menores ingresos, frente al quintil 5, y observamos que este chico hoy tiene 9 años de escolaridad en promedio, y aquí este joven del quintil 5 está arrancando la universidad, con los mismos años. Es una brecha de más de 3 años. Por ahí empiezan las desigualdades sociales que luego hemos evidenciado en ese índice de Gini, esa brecha o disparidad en los ingresos. Ahí el desafío de la ciudad es cómo mantiene a los jóvenes en el sistema escolar, cómo los retiene. Las estadísticas nos muestran, lo primero, la gran brecha que existe entre lo oficial y no oficial. Cualquiera sea el indicador de eficacia o eficiencia escolar, llamémoslo repitencia, deserción, extraedad, la brecha entre lo oficial y lo privado es altísima. O sea, en lo privado estamos hablando de niveles incluso por debajo del 1%. Y nosotros estamos encontrando, por ejemplo, extraedad en la secundaria, en lo oficial, llega al 10% de los jóvenes. Es altísimo. Las brechas son enormes. Así que la pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos jóvenes estén en el sistema escolar y logren lo mínimo para no caer en trampas de pobreza? Lo mínimo, y ahí pues voy a empezar a cruzar con mercado laboral. Lo mínimo es, lo que nos muestra el mercado laboral es ese sesgo moderno por los más educados. ¿Qué significa eso en otros términos? Que el mercado laboral cada vez absorbe más a los más educados, al que tiene posgrado, que no significa, y aquí quiero ser enfática, que no haya desempleo para quienes, que todos los que tienen posgrado, todos en este momento tienen empleo. No, pero claramente quien tiene posgrado, quien tiene formación universitaria, tiene una menor incidencia del desempleo en este nivel formativo. Técnica y tecnológica, hay que ponerle todo el corazón a esa formación, porque es una que ha crecido en los últimos años de forma muy importante en términos de demanda en el mercado laboral. Es muy importante. Incluso los bachilleres se mantienen y son los de mayor participación porcentual. Estamos hablando de entre el 27, 28, 29%. Pero de ahí para abajo, cada vez la tendencia es a que se demanden menos en el mercado laboral. Entonces, en ese sistema educativo deberíamos garantizar que todos los jóvenes fueran bachilleres. Y si tenemos, como la apuesta que está haciendo el Ministerio de Educación, la doble titulación, una muy buena formación técnica, todos no van a ir a la universidad. Y no es porque no tengan las capacidades, es que ni siquiera tienen el interés. Tienen la necesidad de trabajar pronto, de engancharse en el mercado laboral y ojalá desde la formalidad. Así que una buena formación técnica, que se gradúen de bachilleres y técnicos, es el ideal. Ese, digamos, es el gran desafío, en mi concepto, para nuestra ciudad, sumado al segundo, que les voy a contar. Yo les sugiero lo siguiente. Ese segundo desafío
vamos a conversarlo mañana, en la emisión de mañana, para seguir en este interesante análisis de lo que ha evolucionado la ciudad y de los desafíos que tiene con miras a esta tercera década del siglo. Piedad Patricia Restrepo, directora del programa Medellín ¿Cómo vamos?, nos ha acompañado en esta serie Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño. A ella gracias, mañana seguiremos con ella y a nuestros oyentes invitados para que continúen escuchando la serie y sobre todo mañana muy pendientes de la segunda parte de esta entrevista sobre el análisis de los avances de Medellín y de sus retos y desafíos. Muy buenos días.